concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrá por nombre Emmanuel. Era el Dios hombre que vivió una vida perfecta y cumplió todos los mandamientos. El único que hizo esto. La ley nos muestra nuestro pecado y poco más hace por nosotros. Nada más. Al ser el Dios hombre, vivió para poder ser el sacrificio perfecto y pagar el castigo por nuestros pecados. Sabemos eso. El objeto que nosotros tenemos hoy de nuestro mensaje es también asegurarnos de que comprendemos y poder explicar qué es el Evangelio de una manera sencilla para los demás. El cristianismo es la más sencilla de todas las religiones. Si una persona puede recordar 3 puntos, esa persona conoce el Evangelio o las buenas nuevas. Primero queremos entender por qué es importante el Evangelio de Cristo. Ahora sí vamos a mirar Romanos 1. Se pasa en su Biblia Romanos 1, 16. Yo voy a leerlo. 16, versículo 16 a 17. Dice así. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vemos aquí el Evangelio es el poder de Dios que trae la salvación, el perdón de los pecados a todas las personas que creen. Pablo no se avergonzaba del Evangelio. ¿Por qué alguien se avergonzaría del Evangelio? No sé. Pero podemos ver, el Evangelio es ofensivo y una locura para los que no son creyentes. 1 Corintios 1, 22 a 24 dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es así especialmente porque el Evangelio señala la pecaminosidad de las personas. Cuando Él señala a nosotros que somos pecadores. Señala a nosotros también que no hay nada que nosotros podemos hacer. Nada. Porque la ley de Moisés, la ley de Dios que mostró a los israelitas, el pueblo de Israel, mostrando ellos tenían que vivir y seguir eso. Nadie podía alcanzar a lograr, a servir, a hacerlo completamente fiel. No puede. Así que mostraba una y otra vez, cada año que ellos tenían que matar un ciervo, me pasó el tipo de oveja, ahí está, ok. Yo fui a otro. Una oveja, cada año, mostraba una y otra vez que ellos no podían alcanzarlo ellos mismos. Alguien que tenía que morir en su lugar. Una y otra vez. Imagínense toda su vida, usted, siendo parte del pueblo de Israel, venía con su familia cada año para dar su sacrificio. 80 años, si vive a 80 años, cada año, desde niño hasta estás por morir, tenía que traerlo. Mostrando una y otra vez, yo no estoy suficiente, soy pecador y alguien tiene que morir en mi lugar. Algo tenía que morir, derramar su sangre por mis pecados. Una y otra vez.
Así que aquí podemos ver la importancia y el poder del Evangelio ahora, porque sabemos ahora, por medio de lo que Jesús hizo, terminó todo. Acabó todo ese tipo de cosas. Ellos no tenían que seguir con eso, porque el único Hijo de Dios vino a esta tierra, tomó sobre sus hombros el pecado de nosotros y murió en el cruz del Calvario, derramó su sangre. Y fue por eso, vemos que Él fue llamado, uno de sus nombres, el Cordero de Dios. Porque va de vuelta a todos los corderos, todas las ovejas que tenemos que morir, corderos una y otra vez. Vemos, estaba mostrando que lo que ellos estaban haciendo con la ley, estaba mostrando al futuro que iba a pasar con Jesús. Y Él iba a hacer todo esto por ellos. Así que el Evangelio es el poder de Dios para traer la salvación para nosotros que creen. Y no vamos a avergonzarnos de eso. Aunque la gente enoja con nosotros de decir, porque como dijo es ofensivo, porque no es lo que todos quieren, que pueden hacer lo que quieren. Pero Dios está diciendo, hay una manera sola para llegar a salvación. En nuestra vida, en nuestra sociedad ahora, quiere que todos hacen cualquier cosa que quieren. La Biblia dice, hay una manera, hay un camino, solo uno. Y no es muy ancho, es muy así, por medio de Jesús. Si vamos a ver algunos versículos muy importantes del libro de Romanos ahora, que pensando en lo que Romanos 1, él habla así para que ellos entiendan qué es el Evangelio. Vamos a ver también otros versículos que esos se llaman el camino de Romanos. Muchas veces gente usa esos para que ellos puedan mostrar a otros cómo conocer a Jesús como Salvador y Señor. Y todos ellos pertenecen al libro de Romanos del Nuevo Testamento y son como un camino que conduce a la salvación y la explica. Así que vamos a ver qué nos dice cada uno de esos versículos. Primero vamos a mirar, es Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Primero podemos ver dos cosas aquí. Todas las personas están arruinadas por el pecado. Solo Él necesita una gota de veneno en un vaso de agua para que no sea apto para beber. De la misma manera, solo se necesita un pecado para que una persona sea pecadora e indigno de ir al cielo. Solo uno. Nadie puede estar a la altura de los estándares de Dios, que es su propia perfección absoluta. Por lo que todos están perdidos, incluso las personas buenas en relación con otros. Y mira, eso es mejor que este, pero eso es mejor que uno que mata a otro. Es por eso que Jesús en Mateo, cuando está hablando, habla de que sí, pero si piensas mal de su hermano en su corazón, es igual que matarlo a una persona. Y otra vez, yo no hice adulterio, no hice nada. Sí, pero si miras a una otra persona con ese deseo en su corazón, has hecho eso. Sí, cada uno y lo lleva más allá. No es el acto, es el pensamiento también. No es el acto, es lo que está en su corazón. No es el acto, es otra cosa. Y así vemos en Romanos 3, todas las personas están arruinadas por el pecado. Segundo, también en este versículo dice que todo en nuestras vidas está corrompido por el pecado. Aunque no seamos tan pecadores como podríamos hacer, cada parte de nuestra vida es pecaminosa y menos que perfecta. No alcanzamos a los niveles de Dios que Él necesita. No llegamos ahí. No podemos. Así que estamos
arruinadas y corrompidos por el pecado. Así, por debido a estas dos cosas, todos los hombres en todas partes están desesperadamente perdidos por el pecado. Cada uno de nosotros estamos así. Pero Romanos 5, 6 y 8 dice otra cosa también. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguna se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que mirando a Romanos 3, vemos que estamos arruinadas por el pecado, estamos corrompidos por el pecado. Llegamos a Romanos 5, 6 a 8 y vemos que estamos sin fuerzas. No solo estábamos débiles, sino que éramos totalmente incapaces de hacer nada para salvarnos. Estamos así. Tú y yo estamos así. Jesucristo también, en segundo lugar, Jesucristo murió en nuestro lugar. Él dijo, a su tiempo Cristo murió por los impíos, en versículo 6. Él pagó el precio por nuestros pecados. Y 3, Jesús hizo esto cuando éramos pecadores sin esperanza. No lo hizo porque fuéramos dignos ni porque fuéramos sus amigos. Porque Romanos 5:10 dice que éramos sus enemigos. Porque cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Su amor se basa en el hecho de que Él es amor, no en nuestra amabilidad. No soy amable, así que va a ayudar. No. Él es amor. Y Él hizo esto, no por nada que yo hice, sino porque es su carácter, es su deseo de hacerlo. Y finalmente, esta es la mayor demostración del amor de Dios por nosotros. Versículo 8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También vemos así, realidad de dónde somos. Estábamos perdidos. Vemos ahora que Jesús hizo lo que hizo por medio de lo que Él tenía que hacer. Por su propio carácter, aunque no merecemos, Él, por su amor, salvó y murió en la cruz de Calvario para salvarnos. Y Romanos 6:23, otro, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro, Señor nuestro. Otra vez, este versículo nos da la realidad que sabemos cómo somos, sabemos lo que necesitamos y no podemos hacer, y solo por su amor lo hizo. Ahora sabemos, ¿qué pasa si nosotros no? ¿Qué es la paga del pecado? El salario del pecado es la muerte. Eso es el pago. Ese es el sueldo que vamos a recibir. Si dejamos nosotros donde estamos y nunca decidimos cambiar de dirección, nunca decidimos servir a Cristo, lo que va a pagamos la muerte. Ese es lo que va a pagar por nuestro pecado, es la muerte. Y no solo la muerte física, sino la muerte espiritual. Vamos a estar para la eternidad en el infierno. Eso es el lugar donde vamos a ir. Y la muerte se refiere a la ira eterna de Dios. Así que tenemos que tener en cuenta que esto es peor que solo separación de Dios. En la separación de Dios, la gracia de Dios, es todo eso que vamos a perder. Los que están en el infierno solo desean poder escapar o separarse de la ira de Dios que está en todas partes. Imagínense eso. Y aún Jesús habla hace una historia, una de las parábolas, donde tenía uno Lázaro y el hombre rico, y cuando mueren,
El hombre rico dice, por favor, a Abraham, y dice, envía a Lázaro otra vez a mis hermanos para que ellos no vienen aquí. Ahí separado de Dios. Así que vemos aquí, y yo digo que no, pero vemos aquí, en Romanos 6, que la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios también aquí es la vida eterna. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El salario se gana. Un regalo se da libremente. Sabemos eso en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. No es algo que podemos estar orgullosos, que es algo que nosotros hicimos, sino es un regalo de Dios. Nosotros ganamos la muerte. Dios nos da la vida eterna como un regalo. Solo a través de Jesucristo. Y Romanos sigue. Pablo escribe a los romanos aquí, sigue con este tema. Y vemos en capítulo 10 a versículos 9 y 10. Que ahora explica para nosotros, ¿qué es? ¿Cómo hago eso? Ya entiendo que soy pecador, ya entiendo que no hay nada que yo pueda hacer. Ya sé que por medio de su amor Jesús hizo lo que hizo. Ya sé que la paga de pecado es muerte, pero por el regalo de Dios que ha dado a nosotros es la posibilidad de vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo llego a eso? ¿Qué hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Romanos 10, 9 y 10 dice así: que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y explica más en versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cuando una persona pone su fe en Jesucristo, esa persona recibe la justicia de Dios en lugar de su propia pecaminosidad. El resultado es la salvación. Y para que sabemos bien, la salvación no es el resultado simplemente de decir las palabras con la boca, debe venir del corazón. Mateo 12, 34 dice, cámara de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que eso que dice que la boca habla lo que hay en el corazón. Juan 1, 11 y 13 también nota esto. A lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron. Hablando de Jesús. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Al leer estos versículos tenemos pregunta: ¿para quién está disponible la salvación? Una pregunta que vamos a pensar. La salvación está disponible para aquellos que han nacido de Dios. En versículo 13 de Juan 1. Nacer de Dios, el contraste con no haber nacido de cosas. No está hablando nacido de sangre. Se refiere a haber nacido en una familia. Puede ser cristiana, no tiene nada que ver. Aunque mis padres conocen a Cristo, no tiene nada que ver. Yo mismo tengo que conocerle también. No tiene nada que ver con si ellos saben algo que yo no sé. Yo he dicho antes que mi hermano fue así. Mi hermano, cuando tenía 18, 19 años, él finalmente conoció a Jesús como Salvador del Señor para él mismo. Que él vivía su vida porque mis padres fueron misioneros, mi padre fue pastor, mi familia siempre estaba en la iglesia y su identidad fue por medio de ellos. No fue algo personal para ellos. No fue algo personal para él. No se dio cuenta hasta que se creció mucho que estaba solo haciendo las cosas porque mamá y papá eran cristianos.
eran servidores de Cristo y yo fui a la iglesia porque ellos me llevaban. Pero fue importante para mí, importante para cada uno de nosotros que él finalmente entendió que lo que necesitaba fue Jesús él mismo. Así que no somos nacidos de sangre, como decir, no nacieron de sangre. Y otra dice, ni de la voluntad de la carne. Ese está hablando, esto significa que nadie se salva porque haya decidido ser mejor persona o serse religioso. La carne, nuestra naturaleza pecaminosa, no puede convertirse a sí misma, ya que no tiene un deseo natural por las cosas de Dios. Otra vez, está caminando como dije antes, poniendo todo lo que necesito en mi paro y soy médico ahora. Pero no cambio nada. Soy la misma persona abajo que no entiende nada de la medicina. Pero muestro que soy algo diferente, ¿no? Hasta que tiene que preguntarme algo importante o algo que tiene tiene que tener mucho trabajo en esa área para que saber que, él sabe de lo que está diciendo. Al final, ni de la voluntad del hombre. Esto significa que nadie se salva porque otra persona lo haya presionado, discutido o coaccionado para ello. La presión humana no puede convertir el alma. Si no tiene nada que ver con eso, sino es del poder de Dios que hace esto por nosotros. Es así que podemos ver que Dios hizo, porque con lo que dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Si uno debe nacer de Dios, ¿qué dice eso acerca de la parte de Dios en tu salvación en comparación con tu parte mismo? Piensa en qué parte tiene una persona en su nacimiento físico. Realmente no tenemos nada. ¿Vale? Somos de bebé. Nacimos. Alguien más hizo todo. Su madre. No fue yo. Cuando yo nació, no había nada. Yo no podía hacerlo. Y la idea es esto. La salvación es obra de Dios. Así como tus padres terrenales fueron responsables de tu nacimiento físico, tu Padre Celestial es responsable de tu nacimiento espiritual. El hombre depende de Dios para la salvación. De verdad. Tendemos a querer participar en nuestra salvación. Ese es el deseo de nosotros y que tengo que hacer algo con eso. Pero Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundancia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastra. Acerca de lo que incluso nuestros mejores esfuerzos pueden hacer por nosotros para alcanzar a Dios. Hay algo que podemos hacer. Nuestros mejores esfuerzos no nos ayudan. Nuestras malas acciones cuentan en nuestra contra. Pero según este pasaje, mirando a Isaías 64:6, nuestras buenas acciones también cuentan en nuestra contra. Y ve el verso. ¿Por qué? Porque lo mejor de que podemos hacer sigue estando infinitivamente por debajo de la perfección absoluta de Dios. Es eso. Es esa realidad. El bien que hacemos no lo hacemos perfectamente, ni lo hacemos únicamente para la gloria de Dios, que es el motivo perfecto. ¿Por qué hago las cosas buenas para otra persona? Usualmente quiero algo. ¿Qué quiero? Me gustaría, si hago algo bueno para la persona en mi corazón, probablemente, si estoy hablando de verdad, me gustaría recibir un gracias, ¿no? Quiero recibir algo. Generalmente, esa es la cosa que hacemos.
Así que cuando hacemos no es solo únicamente para la gloria de Dios, últimamente viene otra vez, muchas veces para la gloria de nosotros. Nuestro orgullo, nuestro deseo. Y por eso tenemos que recordar que eso no va a funcionar porque no estamos haciéndolo perfectamente, porque no somos perfectos. Y también una otra pregunta, ¿qué dice esto acerca de lo que tú has hecho en comparación con lo que Dios ha hecho en cuanto a tu salvación? ¿Si importa esto o cómo? Tenemos que entender, la salvación es una obra soberana de Dios. Esto debería hacernos abandonar toda esperanza de salvarnos por cualquier medio que podamos imaginar. Esto debería crear en nosotros un sentimiento de desesperanza absoluta, a confiar en cualquier otra cosa que no sea Jesucristo, el único que puede salvarnos. Realidad para nosotros, terminamos aquí. La realidad para nosotros es que yo no puedo hacerlo. No puedo. No hay manera de mi propia parte. Y la manera que vemos aquí en la Biblia, y hay muchas diferentes religiones, y aquí hay la única donde no tienes que hacer algo usted mismo en cómo vives, cómo actúas, cómo hablas, cómo oras, cómo vas a visitar la iglesia tantas veces. Cualquier cosa no tiene nada que ver con usted. Tiene que ver con el Dios que envió su Hijo a Jesucristo. Y la única cosa que nosotros tenemos que hacer es confesar, arrepentir y seguir a Él. Nada más. Nada más. Y si miras a cualquier otra religión en este mundo, siempre hay algo más. Siempre hay algo más. Siempre hay algo, un paso más que usted tiene que hacer. Otra cosa que tienes que cumplir. Si puede satisfacer a Dios por lo que yo hice hoy o no. Pero la realidad es que lo que tenemos en Cristo, Dios Padre está satisfecho por medio de la justicia de Él. Nosotros sí, tenemos mandamiento de que seguimos a Él las cosas, pero no cambia su amor por nosotros porque y no cambia que Él salvó a nosotros de nuestro pecado porque ya lo hizo con Jesús. Ya cumplió todo en sus hombros, el Cordero de Dios. Así que, si podemos pensar y tomar todo lo que vemos hoy, 3 puntos. Dije que podía expresarse el Evangelio en 3 puntos. Y yo creo que sí, sería importante, es muy fácil y importante memorizarlos y lo puedes explicar 3 puntos. Punto 1, todos están arruinados por el pecado. Punto 2, Jesús es el único remedio de Dios para nuestro pecado. Punto 3, cada uno debe recibir personalmente a Jesucristo. Y podía poner con eso los diferentes versículos que podían, porque estamos arruinados por el pecado. Romanos 3:23. Jesús es el único remedio de Dios para nuestro pecado. Romanos 5:6-8. Y Romanos 10:9-10. Cada uno debe recibir personalmente a Jesucristo. Y así podemos compartir con otros, pero también para nosotros aseguramos que nosotros conocemos a Él personalmente también. Bueno, vamos a bajar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos. Hablando de esto de hoy, que nosotros debemos ser
conocer el Evangelio y el poder comprenderlo y explicarlo. Espero que nuestro deseo es conocer a Él. Primeramente, que nosotros personalmente conocemos a Jesús como Salvador y Señor en cada una de nuestras vidas. Y eso espero. Si no conoce a Jesús, por favor, habla conmigo o otro. No deja que el tiempo pasa sin conocer a Él como Salvador y Señor. Y tener la seguridad de conocer que vas a tener vida eterna por Él. Digo eso porque tuve un amigo que también en la universidad, él estaba por su entrenamiento de ser pastor. Y sentado, 2 años mayor que yo, sentado en una clase y terminamos en la clase y me mira y dice, yo no conozco a Jesús como Salvador y Señor. Y lo miro y digo, bueno, vamos a hablar con el pastor, el profesor que teníamos enfrente. Y él conoció a Jesús ese día. Él había estado en su universidad anticipando ser un pastor y todo, pero sin conocer a Él mismo. Necesitamos tener esa confianza que hoy sea el día de salvación. Así que oramos con eso. Nuestro Padre Celestial, te pido ahora, nos ayuda que cada uno de nosotros podemos tener la confianza que sabemos que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario por Él. Que cada uno que está en este lugar, este salón hoy, puede saber y conocer que ellos ciertamente están seguros que ellos han recibido este regalo que tú nos dio en el nombre de Jesucristo. Y que podían confesar su pecado y reconocer que Señor Jesús ha hecho todo por nosotros en derramar su sangre. Y ahora podemos por medio de Él, por su justicia, ser llamados hijos y hijas de ti. Te pido, Señor, te ruego que tu Espíritu mueve en su corazón, que ellos pueden saber hoy que ellos conocen a Jesús como Salvador y Señor de su vida. Y que tienen seguro lo que va a pasar a ellos en el futuro, Señor, porque tú estás con nosotros cada día. Y también quiero que nuestro deseo sea nuestra misión como iglesia, como personas, porque vivimos para ayudar a otros a ser discípulos de Jesús, a enseñarles la cosa de la palabra, que ellos pueden conocer bien tu palabra y conocerte mejor, Señor, y crecer en su fe, siguiendo a fiel a ti. Ayúdanos, Señor, ser así. Ayúdanos a servirte y obedecerte, Señor. Y ayúdanos a seguir fiel tu misión para alcanzar los perdidos en este mundo, de todas las naciones, que ellos pueden conocerte, ser bautizados, entendiendo, enseñarles, Señor, que ellos puedan aprender de ti. Te pido ahora, Señor, que nos ayuda con esa obra y podemos alcanzar a los demás. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos. Amén. Muy bien. Vamos a cantar.